Así cuando, ¿verdad? Te busco en Face, no, porque yo ya estoy en Zoom, ¿no? Sí, no, tú estás en Zoom, está muy bien. Y para los amigos que nos vean en Facebook, es que estamos transmitiendo simultáneamente ¿No lo haces en Twitter también? sí, en Periscope, en Twitter y en YouTube simultáneamente. Así que bueno, Ok. para los amigos que nos vean en YouTube, en Facebook y también ahora en Zoom, porque tenemos invitados en Zoom, así que lo vamos a ir haciendo de esta manera para que lo hagamos también interactivo, porque la realidad es que hay necesidad para mucha gente, ¿no? En el pueblo de Dios, de darle seguimiento, ¿no? A la palabra de Dios. Estamos ahora y tenemos invitados, está por acá, aparece como Edgar Ortiz, pero en realidad es Alejandra, y Perlita, la hermana en Cristo, que se nos unirá en unos minutos más. ¿Qué hacemos, Ale? ¿La esperamos o empezamos? Empezamos. Ella ya no debe de tardar, estaba terminando también Ok, otra oración. muy bien. Pues vamos a empezar entonces. Vamos a empezar con una oración precisamente. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que tú nos permites compartir, Señor, y en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, Señor. Llénanos de tu luz y de tu verdad y que este estudio, Padre mío, que es el propósito eterno tuyo, el propósito eterno de Dios, así se llama el estudio, Señor, nos ayude a conocerte más, Señor, a profundizar en nuestra relación contigo, pero sobre todo a recibir de ti instrucción, Señor. Sabemos, Padre mío, que en muchos sentidos, aunque tengamos muchos años siguiéndote o escudriñando tu palabra o pensando quizá, y hablo en lo natural, que ya tenemos una relación contigo, tú siempre tienes cosas nuevas que decirnos. Y es en ese espíritu y en esa intención en nuestro corazón que nos estamos acercando a ti y compartiendo de esto que tú pones en nuestro corazón, Padre mío. Yo te pido que tú tomes el control de todo lo que vamos a compartir y que también, Padre, logremos interactuar, porque de lo que se trata esto es eso, que tengamos una comunión, una interacción, que haya preguntas, que haya respuestas, que haya comentarios y que todo esto nos lleve a, a tener una comunión entre todos. Isaac, bienvenido, ¿cómo estás, querido hermano? Tengo mucho de no verte, pero siempre te llevo en mi corazón, Isaac. Dios te bendice mucho. Uh, el estudio, pues, es la segunda sesión, el propósito eterno de Dios. Y compartíamos la semana pasada, ya se irán uniendo también en Zoom. Para el hombre espiritual, las verdades espirituales son más reales que las prácticas verdaderas. Es decir, ¿qué te estoy diciendo con esto? Que siempre hay en el diseño de Dios, somos espíritu, somos alma, y cuando hablo de alma hablo de emociones, hablo de mente, hablo de carácter, y somos cuerpo. Ese es el diseño de Dios, es el diseño de Hashem para nosotros. Y caminamos en el mundo en muchas ocasiones. Cuando hablo del mundo, por supuesto, hablo de tu vida natural, de lo que vivimos en el día a día. Puede ser en el trabajo, puede ser en tu casa, puede ser con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, tu esposa, tus primos, tu madre, tus hermanos y hermanas, naturales y espirituales, ¿no? Cuando hablamos ya de quienes integramos esta iglesia, esta hermosa asamblea de Dios. De eso es de lo que estoy hablando acá. Pero para quienes creemos firmemente que hay un creador, que hay un Dios, que Hashem existe, que su espíritu está con nosotros, sabemos que la vida espiritual es de particular relevancia y que va incluso antes, esta vida espiritual que es una vida, compartíamos desde la semana pasada, una vida interior. Y también compartíamos que esa vida interior empieza a partir de que creemos y que nuestra boca dice lo que nuestro corazón cree, que creemos en él, que creemos que le hay, dice la palabra de Dios. Es solamente para el hombre terrenal que las verdades celestiales se vuelven un ideal, como si fuera solo un pensamiento, como si solo de un pensamiento se tratase.
pero para quienes sabemos que Dios es y Dios está, hemos recibido en nuestro corazón, y así es como nos movemos a lo largo de nuestra vida, y digo a lo largo, a lo ancho, a lo alto y a lo profundo, así dice la palabra de Dios. Y hablo de 4 dimensiones, ¿no? Largo, alto, ancho y tiempo, porque son las 4 dimensiones que el hombre, el creado de Dios, conoce, pero en realidad Dios es, por decirlo en lo natural, multidimensional, no tiene dimensiones, en realidad Él se mueve en toda dimensión, en todo tiempo, en todo momento, y conoce perfectamente quiénes somos desde antes, incluso de nuestra propia formación natural. Somos su creación. Cuando la mente natural se debate en este tratar de entender algo que, queriendo razonar, puede resultar hasta locura, ¿no? Hay quien dice, yo ya entiendo a Dios. He escuchado muchas veces ese tipo de declaraciones, ¿no? De mucha gente. O yo ya conozco a Dios, todavía más adelante en el aventurarse a decirlo. Y yo lo único que puedo reflexionar, podría ser de muchas maneras, una que siempre me ha venido a la mente es, ¿cómo poder entender al creador de un universo que, según lo que dicen los que saben de esto, tiene de extremo a extremo algo así como 16,000 millones de años luz de ancho y se sigue expandiendo? Y está por encima de todo ello, por así decirlo. Hablando con lenguaje natural, tan solo, porque ¿cómo vamos a comprender algo así? Porque a Dios no se trata de comprenderle o de entenderle, se trata de creerle, porque eso es lo que Él realmente mueve nuestro espíritu, mueve nuestro corazón, mueve nuestra vida. Eso es lo que estamos desde la semana pasada con este discipulado, el propósito eterno de Dios. Y ese propósito eterno tiene que ver con este recibir gracia, de la que hablábamos, por ejemplo, el domingo pasado, ¿no? Vivir en gracia. ¿Cómo vivo en gracia? Teniendo esta comunión con Dios, reconociendo, no solo con mi boca, sino creyendo firmemente en mi corazón que Él es. Ver el fuego, claro, es un anhelo. ¿Quién no quiere ver el fuego de Dios? ¿Quién no quiere sentir ese fluir, ese Shekinah del Espíritu de Dios? O como Ruach, como describe esa imagen con Moisés en el monte Horeb, que hasta las piedras son partidas a la mitad, ¿no? Solo con el viento, con la presencia del Espíritu Santo de Dios. Pero también escuchar la voz de Dios, que es algo indescriptible para quienes, y lo digo con humildad, lo hemos hecho, hemos escuchado la voz de Dios. O tocar los bordes del monte Sinaí con sentidos espirituales que no alcanzamos ni a comprender siquiera, porque esta mente espiritual, puede percibir con el espíritu al pueblo celestial ahí en el monte Sión, en una figura que estoy compartiendo directamente en este estudio. La palabra de Dios dice en el capítulo 12 de Hebreos, en el versículo 18 y hasta el 24, dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 12, versículos 18 y hasta el 24. Dice: ¿no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad? Se refiere aquí al monte Sinaí, ahí donde Moisés recibió las tablas, estos 10 mandamientos, que serían las reglas con las cuales el pueblo escogido de Dios viviría. Por eso se refiere de esta manera ese monte en donde podían palpar el fuego. Para ellos era evidente la presencia de Dios por este fuego que se manifestaba allá donde se encontraba Moisés, pero que ellos no podían acceder. A la oscuridad misma que se manifestaba entonces en las faldas de este monte, a las tinieblas o a la tempestad que en ocasiones ocurre, aún en nuestra vida natural, ¿verdad?
porque de repente somos sacudidos, como en este año 2020, ¿no? Que ha sucedido tanto, han cambiado tanto los parámetros de vida, las circunstancias de vida y hasta los negocios, hasta nos ha obligado a cambiar hasta la manera de relacionarnos, por ejemplo, como lo estamos haciendo ahora mismo, ¿no? Simultáneamente en un modo casi interactivo en Facebook y en YouTube, vía mensajes, vía mensajería, porque no hay otra manera de hacerlo, eh, y en Zoom directamente para quienes participen y esta semana se están uniendo, pero que seguramente las siguientes semanas se irán uniendo y uniendo y uniendo más. Porque de lo que se trata, y esa es la instrucción de Dios para mí, es háblales de mí, no de lo que hice, háblales de lo que hago hoy y acompáñeles en su jornada para que aprendan a tener una relación conmigo. Eso es lo que Dios a mí me invitó a hacer. Versículo 19 de Hebreos 12. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, a la cual los que la oyeron rogaron que no les siguiera hablando. Momento pues donde Moisés se encontraba en aquel monte recibiendo instrucción directa de Dios. Versículo 20, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Dice, si aún una bestia toca el monte será apedreada o asaeteada. Tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Yo te puedo compartir, Alejandra, que estás acá acompañando a mi querida esposa que está acá conmigo, cuando se unan más gentes, quienes nos estén viendo si te quieres conectar, amor, con tu celular para que también participes y te vean, pues adelante. O quienes nos vayan a ver o nos estén viendo en las redes sociales. Yo recuerdo la primera vez que tuve un encuentro con Dios de esa manera tan cercana, tendría yo 12, 13 años, y recuerdo muy bien, era un templo católico apostólico romano. Católico es universal, apostólico porque si no, ¿en dónde estaría la iglesia? Romano si no soy. En aquel entonces esa era la fe que yo recibía en mi casa. Hoy ya no soy romano, soy católicos y apostólicos. Y yo recuerdo que cuando era en vacaciones yo caminaba como 40 minutos de la casa al templo más cercano, al templo cristiano más cercano, y me sentaba en la última banca, eso era lo que sucedía, me sentaba en la última banca, me acuerdo muy bien la del lado derecho, y simplemente me quedaba en una especie de, por así decirlo, éxtasis o contemplación. Desde las 8:30 de la mañana, 8 de la mañana que yo llegaba, me podían dar a las 2 de la tarde y yo ahí seguía. Ya quedó, perdón. No, ya está, la puse en silencio nada más. Y en alguna ocasión, después de varias semanas de que todos los días ahí me presentaba, a propósito de esto de lo que dice el versículo 21 del capítulo 12 de Hebreos, de estoy espantado y temblando, hablando Moisés, así queda registrado, pues yo no me espantaba, yo simplemente estaba verdaderamente en una comunión, en una conversación con Dios. No veía al crucifijo tampoco. Nunca creí en un Dios muerto, en un Dios crucificado, pues, sino más bien en un diálogo continuo, en un tema de preguntas y respuestas. Estoy tratando de ser lo más natural en mi lenguaje para explicarme de esa experiencia. Hasta que un buen día el sacerdote del lugar, que era un hombre de cierta edad, se acerca, se sienta junto a mí, como por 20 minutos no dijo ni media palabra, pero me acuerdo que primero se quedó con su mirada fija hacia el frente, y ya después de 20 minutos, como vio que yo no decía ni media palabra, pero que tenía los ojos abiertos y que evidentemente algo estaba pasando, porque a veces lloraba, a veces me reía, me pregunta, de plano voltea y me pregunta, me toca en el hombro y me dice, hijo, ¿qué haces aquí?
todos los días, en vez de estar, porque estaba el templo al lugar de unas canchas de fútbol y de básquetbol y de donde se juntaban todos los muchachos en las vacaciones, ¿no? ¿Qué haces aquí todas las mañanas, desde temprano hasta la tarde, en vez de estar jugando con la gente de tu edad? Y yo me acuerdo mi respuesta muy inocente fue, pues yo hablo con Dios todos los días y estoy aquí hablando con Él. Y luego le digo, ¿y tú qué haces? Con el mayor desparpajo del mundo, con el mayor, y también con la mayor inocencia, ¿no? Porque para mí era natural tener esta comunión, este diálogo con Dios. Yo recuerdo la cara de sorpresa de aquel párroco anciano. Se me quedó viendo y empezó a llorar también. No supe, en aquel momento, años después lo discerní espiritualmente, por qué lloraba. Y lloraba porque él no tenía ese tipo de relación con Dios. Él había sido educado con ciertas reglas y dogmas y acartonamientos y costumbres y cosas que, fundamentados en la interpretación de la mente del hombre de lo que Dios dice, cree el hombre que está haciendo para Dios, cuando a lo mejor ni es el propósito de Dios, ni es la voluntad de Dios que se haga de esa manera. Entonces cuando leo esta, en donde dice, estoy espantado y temblando, que dice en el versículo 21 de Hebreos 12, puedo entender esto de estoy espantado y temblando, traducido en esa reacción de aquel párroco de aquella iglesia, de esa zona en la que yo vivía. Porque cuando tú no has tenido un encuentro con Dios y lo tienes por primera vez, puede haber todo tipo de reacciones. Claro, en un jovencito como yo, de 12, 13 años, pues era a veces el asombro, a veces la risa, a veces el llanto, dependiendo de cómo tocaba mi corazón y de lo que me estaba diciendo. Luego a los 16 años tuve otro encuentro de ese tipo con él. Esta de los 12, 13, pues fueron muchos días. Fue durante todo 2 meses de vacaciones, me acuerdo, 2 años seguidos. Y luego a los 16, porque empecé a participar activamente en un grupo juvenil, entre semana 2 veces nos reuníamos, y los sábados, en vez de irnos a los 16 años, estoy hablando del año 78, ya sabes, Saturday Night Fever, empezaban las fiestas en casa y todo esto, este que habla, pues no hacía eso, este que habla se juntaba en la iglesia con otros jóvenes a cantar, a alabar a Dios, a jugar juegos de lo más inocentes que se puedan imaginar. Le hace, no había maldad, y había hombres más grandes y mujeres más grandes, hasta de más de 20, ¿no? Pero lo que buscábamos era este contacto y esta cercanía con Dios, ahora ya por medio del canto, la alabanza, la adoración. En el versículo 22 de Hebreos 12 dice, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Wow. Pastor, que si le das entrada a Perlita, por favor. Claro, de inmediato, ahora lo hago. Nada más déjame busco en dónde y ya, listo. Ya está. Ya está. Espero esté con nosotros ya, porque ya le di entrada. Ya está Perlita. Bienvenida, Perlita. Bienvenida, querida hermana. Tienes tu micrófono apagado, si quieres prenderlo, adelante, por favor. Listo, buenas noches. Buenas noches. También te va a ver mi esposita que está conectada por ahí en su iPhone. Y también ya está Alejandra. Y vayan invitando a quien quieran en las siguientes semanas. Estamos en Hebreos en el capítulo 12, versículo, en este caso en el versículo 22. Pero estamos leyendo desde el 18, voy en el versículo 22. Cuando tú tienes, así como Moisés, que tuvo no uno ni dos, sino que durante 40 días, sabemos, permaneció en lo alto, en algún lugar en las alturas del monte de Sión, en plena comunión con Dios, viviendo el fuego de Dios, viviendo la presencia de Dios, viviendo intercambio, no sé si diálogo, pero bueno, este intercambio con Dios, recibiendo instrucción y visión. Les dice en el versículo 21, estoy espantado y temblando, y ya les compartía de mis experiencias en mi adolescencia, en donde a veces lloraba, a veces reía, nunca me espanté, la verdad. Hasta la fecha nunca me he espantado o temblado ante la presencia de Dios. Lo que sí me ha pasado, y esto me pasó ya de adulto grande, hablo de 48 años de edad en el año 2010,
estando con estos otros 40 líderes de todo el planeta en aquella isla en medio del Océano Pacífico, aquellos 30 asombrosos días, teníamos un lugar de oración, un lugar muy especial, un lugar en donde no había nada más que, ¿cómo decirte? Imagínate el lugar santísimo que describe la Biblia, que describe la palabra de Dios, el lugar santísimo tal cual representado, así que no había nada más que un lugar en donde parado, doblado de rodillas, o como fuera que el Espíritu te llevara, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo te llevara. Tú, en mi caso, pues acabé, no sé cómo, porque en aquel entonces estaba bastante chonchito, no como ahora que he bajado mucho de peso, pero acabé con mi cabeza en el medio de las rodillas, ¿no? Así acabé. Y me acuerdo muy bien que me preparó un año para llegar ahí, porque cuando yo llegué ahí, el nivel, por así decir, espiritual de gente con la que me encontré el primer día, me acuerdo que no hablaba ni media palabra porque me sentía, no espantado, pero sí cohibido, abrumado y hasta apenado, porque veía gentes que incluso hoy son presidentes de algunos países del mundo, hoy, o jueces, primeros ministros de sus países, o líderes. Uno de ellos es el Dino, o el principal, por así decirlo, el presidente de la principal iglesia cristiana de todo Asia. Eh, y entonces yo cuando veía eso, yo decía, ¿yo qué hago aquí? Y lloraba, más que espantarme y temblar, ¿no? Yo lloraba porque decía, Señor, ¿a qué me trajiste? Él me preparó un año, déjenme decirles, él personalmente, no el hombre. Sí, soy egresado de 2 institutos teológicos, pero en esta ocasión, para poder llegar a aquel lugar, y para eso se está desenfocando, no sé por qué razón, pero bueno, para poder llegar a aquel lugar, yo recuerdo muy bien que la oficina donde yo estaba tenía un Sanborns abajo, y durante un año todas las comidas y los fines de semana de la misma manera, él me fue llevando de la mano para prepararme a ese encuentro en aquella isla. Este versículo 21 y el versículo 22 de Hebreos 12 me recuerdan mucho esta experiencia, estos 30 días con Dios, de la mano de Dios, todos los días, 7 por 24. Todo lo que hacíamos era respirar de la atmósfera celestial y sobrenatural de Dios. Por eso es que el versículo 22 dice, vosotros en cambio os habéis acercado al monte Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles. Aquí a mi lado está mi esposa, y créanlo o no, había momentos, ciertos momentos del día en donde podemos tener ciertas conexiones. Ya no me pregunten más detalles, pero pues las conexiones eran así como de minutos, ¿no? Como de rapidito, 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 ya no me acuerdo ni qué herramienta usaba, honestamente, pero bueno, era pues algo en videíto. Skype, usábamos Skype, apenas empezaba el Skype en 2010. Y en alguna ocasión ella me dice, porque me vio a lo largo de los 30 días, ¿no? Sí. Y ya como por ahí de la tercera semana me dice, ¿qué está pasando contigo? Y yo le digo, ¿por qué? Yo no me daba cuenta, realmente pues tú no estás viendo pues la transformación, la metanoia muy particular que Dios estaba haciendo en un lugar así de apartado, porque estábamos completamente dedicados a lo que Dios nos estaba ministrando como instrucción individual a cada uno de estos siervos de Dios. Y lo que ella me decía es que solo de verte no puedo ni verte, me decía. Está la luz que refleja tu rostro que no te puedo ver. La tengo aquí a mi izquierda y puede dar el testimonio y puede hablar ahorita en voz alta. Y la van a escuchar, te escuchan aquí. Si hablas, te escuchan. Okay. Si quieres dar el testimonio, adelante, está aquí mi esposa, dalo, para que no crean que soy yo el que lo digo, sino que tú lo viviste. Platica tu experiencia en ese sentido. Muy buenas noches. Pues sí, es una experiencia que verdaderamente me sorprendía, porque finalmente cuando tú ves a alguien por un video como ahorita, ¿no? Que estamos conectados en el Zoom, y ves a la persona, la ves y dices, ok, pues estoy conectada, estoy comunicándome,
y finalmente, bueno, pues es una comunicación y una relación. Pero cuando sucedió este tiempo donde mi esposo estuvo en esos 40 días, yo me impacté muchísimo. Yo cuando él se fue, yo le dije que él ya no iba a regresar igual de cuando él partió y regresó. Porque finalmente son momentos muy especiales, muy específicos donde Dios trata contigo, y ese encuentro que él tuvo fue increíble. Yo nunca había visto eso, nunca me hubiera imaginado que a través de tocar una pantalla de la computadora y ver a mi esposo era algo increíble. Yo sentía como una energía tan especial. Ponía él su mano a miles de kilómetros de distancia y yo ponía mi mano para saludarnos, y sin embargo se sentía esa presencia del Señor tan fuerte. Él brillaba. Yo no sé qué pasó, pero verdaderamente mi esposo brillaba. Y yo me decía, es que algo te pasó, porque esto yo nunca lo había visto, y me sorprendió. Y así es Dios. Cuando tú verdaderamente te sometes y estás en su presencia, es algo que no se puede explicar. Yo realmente ahí entendí, comprendí que él iba a ser completamente transformado, y créanme que sí ha sido así, y yo creo que cada quien tiene que vivir esa experiencia. Yo anhelo verdaderamente llegar a tener esa experiencia que él tuvo, porque es algo increíble. Es meterte verdaderamente al tabernáculo y ahí doblar tus rodillas ante nuestro gran Dios y dejar que Él te hable, dejar que sea Él el que te transforme. Y de verdad, yo sé que van a haber cambios. Cuando... Entonces, esa es la experiencia que tenemos. Gracias por compartirla. En los versículos 22 y 23 hablan de esto, de Hebreos 2. Cuando les dice, se han acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Luego te dice en el versículo 23, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Os habéis acercado a Dios, juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¡Wow! Amén. Y ese es el propósito de eso. Cuando Dios, como dice el Apocalipsis capítulo 3 versículos 19 al 21, toca la puerta todas las noches y te dice, y si tú me dejas entrar, yo cenaré contigo y tú conmigo. Pero es un caballero, él nunca va a entrar si tú no se lo permites. Pero si lo haces, esa comunión, esa intimidad, y que conste que dice cenaré, no dice almorzaré, no dice desayunaré, no, dice cenaré. Esta comunión de la que habla Hebreos 12, Pablo pues, el Espíritu Santo por medio de Pablo, aquí en Hebreos 12, esa es la experiencia que Dios está buscando que tengamos. Mi llamado personal es así. Cuando Él me llama para levantar lo que es esta obra, Reino de Dios, ministerios. Y yo le digo, ¿y por qué ministerios al final? ¿Por qué no al principio? Me dice, porque no puede haber ministerios sin el reino. Y porque tú les vas a hablar de mí, no de lo que hice, no, de lo que hago hoy y de lo que puedo seguir haciendo, no solo en tu vida, sino en la vida de todo aquel que escuche mi voz a través de tu corazón, así me dijo. Para que cada una de ellas, cada uno de ellos, aprenda y les acompañes
a tener una relación única y personal conmigo. Y entonces, igual que tú, sean instrumentos de gracia para todo lo que yo te uso. ¿Cómo empezó todo eso? Con aquella visión de Isaías en el capítulo 54, versículos 2 y 3. Expande tu tienda, ensancha la tienda, las cortinas, alarga las cuerdas, afirma tus estacas. Y me dejó tan claro el Señor aquella visión, porque me dejó claro ver que estaba hablando de mi corazón. La tienda es mi corazón. Lo que me estaba diciendo es: abre tu corazón, alárgalo, agrándalo, que entren los que quieran entrar y tener comunión contigo porque la tienes conmigo, o conmigo porque la tienes conmigo. Las cuerdas, ¿qué son? Las cuerdas no son más que relaciones. Relaciones con gentes y personas que creen, que reciben e invitan en su corazón a Dios, a Cristo, al Espíritu Santo, porque no pueden estar separados, son uno. Amén. Pero entre más grande la tienda, más largas y más gruesas las cuerdas, que llegan más lejos. Y cuando dice afirma las estacas, son los liderazgos. Y entre más grande la tienda, el corazón, entre más largas y gruesas las cuerdas, más grandes las estacas. Las hay de todos tamaños, porque hay todo tipo de propósitos, porque cada hijo e hija de Dios tiene un propósito de parte de Dios. Y es triste ver a muchos que se dicen hermanos o hermanas, o que se dicen hijos o hijas de Dios, que sí han dicho que sí con su boca, pero que en realidad nunca lo han dicho con su corazón, y que no conocen el propósito de Dios para sus vidas. Dios llama a su pueblo para que abandone el monte que puede ser tocado y venga al monte Sión. Para que no busque un monte físico, sino que busque este monte espiritual, que es mucho más alto, mucho más profundo, mucho más grande, algo que no puedes ni imaginar, porque a Dios no hay que creerle ni entenderle, perdón, no hay que entenderle, solo hay que creerle. Solo hay que creer en Dios, no entender a Dios. Si vamos a tener alguna evolución, esa metanoia de la que habla la palabra de Dios, a tener algún progreso en la vida espiritual, es importante saber qué tipo de relación y decidir qué tipo de relación queremos con Dios. En mi caso, y comparto mi caso porque pues es el que mejor conozco, no por otra cosa, ¿no? Yo no puedo decir que todo el tiempo estoy en el mismo nivel de intensidad o en el mismo nivel de profundidad, pero sí estoy en el mismo nivel de enamoramiento porque yo amo a Dios. Tanto que en ocasiones olvido otras cosas importantes también. Y Él me ha enseñado a esto del equilibrio, que me cuesta mucho trabajo, porque soy humano. Pero la visión celestial, el propósito de Dios, solo puede venir del trono de la gracia. De ningún otro lugar va a venir. Solo teniendo esta relación personal e íntima con Hashem, con Jehová, con Dios, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y teniendo esta unidad, esta coinonía con mi dulce Espíritu Santo. Ese dulce Espíritu Santo que es un río, del que habla con mucha claridad Ezequiel, por ejemplo. Ya lo estudiaremos en sus días y en sus momentos, no hoy. Y que, por cierto, corre de una manera muy particular, corre en una dirección muy particular, corre de oeste a este, no al revés, como los ríos en América. Porque no sé si lo sepan, en Europa corren al revés que en América. Por si no lo sabía. Esto es cultura general, pero es real. Pero es un diseño de Dios. ¿Y por qué corren al revés en América? Porque también corren al lugar a donde van los ríos en sentido contrario en
Asia y Occidente, buscando el lugar en donde fue originado el verdadero río, que es el Espíritu Santo. Y espero en el amor del Señor estar compartiendo y dando comunión de lo que Él quiere que ustedes reciban en su corazón, porque la fuente de vida tiene un solo lugar de origen, y ese es el jardín del Edén. Y el río tiene que ir junto con sus afluentes hacia ese lugar, cualquiera. Hablo de los físicos, pero hablo de los espirituales. Por eso estamos hablando de ese monte de Sión. Consideremos solo por un momento el río Amazonas, por ejemplo, ¿no? Que por cierto, cuando a finales del año pasado hubo ese gran incendio en aquella zona del Amazonas, poca gente pensaba que el 20% del oxígeno de este planeta lo genera la selva del Amazonas. Por eso era tan preocupante la quemazón en el Amazonas. Es caudaloso, es ancho, en algunos lugares tiene hasta 1 kilómetro de ancho el Amazonas. Pero también tiene muchos afluentes, ¿no? Que van desembocando de él, o que van llegando a él también. El río es el centro de todos esos afluentes. Y podemos comparar este gran río con el eterno propósito de Dios. Y de igual forma podemos comparar los afluentes a lo que muchos cristianos equivocadamente llaman el propósito de Dios. Porque el propósito de Dios no es un lugar. El propósito de Dios es una forma de vivir en comunión con Él, en unidad con Él. Sí, los afluentes son parte del gran río. Ayudan a darle forma a este gran río. Pero en el individualismo de los afluentes no son el gran río. De hecho, no serían sin este gran río. Tú y yo no seríamos sin el Espíritu de Dios en nosotros, lo que somos. Si verdaderamente de corazón, como dice Romanos 18-10, si confesares con tu boca y creyeres en tu corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pero no basta que sea con la boca, tiene que ser con tu corazón. Y entonces el río del Espíritu tiene posibilidad de empezar a fluir en ti, no en medio de ti, no, en ti. Así lo escribe Pablo en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, de los versículos 1 y hasta el 7, cuando se encuentra con unos discípulos, se saludan y les pregunta, ¿y ustedes ya fueron bautizados en el Espíritu? Les pregunta Pablo eso. Y hoy hay cristianos que se llaman cristianos o hijos de Dios y niegan este bautismo. Pablo mismo pregunta, ¿ya fuisteis bautizados en el Espíritu Santo? Y la respuesta de ellos fue, ¿qué es esto del Espíritu Santo? Y él les explica, es que el bautismo de Cristo es el bautismo en agua, el bautismo de reconocimiento, de arrepentimiento de pecados. Pero el bautismo en Espíritu Santo es el de la comunión con Dios. E inmediatamente, dice en los versículos 6 y 7, les impone manos, ora por ellos y reciben al Espíritu Santo. Y reciben ese bautismo. Y se hacen uno con el gran río. Se habla de avivamientos. Yo recuerdo a los 16 años, era una iglesia católica, apostólica romana, que dejó de ser romana. Se quedó católicos, que significa universal. Apostólicos, porque sin Pablo de Tarso no estaríamos acá. Aunque primero mataba a cristianos, pero luego tiene ese encuentro con Cristo, camino a Damasco, que lo tumba del caballo y lo deja ciego unas semanas, ¿verdad? Pero ese avivamiento, yo me acuerdo de este movimiento que surgió de Centroamérica y concretamente de la iglesia católica en Costa Rica, que dejó de ser católica y se hizo cristiana, por esta razón, el movimiento de renovación en el Espíritu Santo, así se llamaba. Muchos sacerdotes católicos, y yo viví esta experiencia con aquel
sacerdote de nombre Vivaldo, que por cierto había bautizado a mis hermanos los gemelos cuando eran niños y él era un seminarista, y me lo volvió a encontrar. Y yo recuerdo que una vez, padre, me vengo a confesar, le dije. Esto fue poco antes de que tuviera mi encuentro con el Espíritu Santo a los 16 años. Y fui bautizado entonces, y yo no lo sabía. Me di cuenta como a los 40, pero ya es una historia que luego contaré. Y recuerdo la respuesta de este hombre de Dios, Vivaldo, que me dice: ¿quién soy yo para escuchar lo que tú le tienes que decir a Dios? Acto seguido se hincó y me hizo la señal para que me hincara a su lado y no frente a él, no en un confesionario, sino como hermanos, dirigiéndonos a Dios y diciéndolo. Y me dijo, me acuerdo que me voltea a ver, me dice: dile todo lo que le tengas que decir, porque yo no soy. Quien va a escuchar es Él el que nos va a escuchar, porque yo también soy un pecador, me dijo. Muchos cristianos hoy en día enfatizan que evangelizar, que hablar de Cristo es la gran meta. Desde ese avivamiento del que estoy hablando, Azusa, hablemos, 1906, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, Los Ángeles, en Azusa, en 1906, con el pastor Williams, por ejemplo. O otros movimientos de avivamiento como el que ocurrió en Argentina en los 90s o en Colombia en los principios del año de los 2000, entre 2000 y 2000, el año 2000 y el año 2006. ¿Qué quedó de aquellos avivamientos? Pocas gentes, pocos siervos de Dios. Alberto Motesi, que es uno de ellos, argentino, nos compartió, mi esposa estaba presente en un congreso de pastores y nos decía: ¿por qué solo quedó en una visitación en Argentina primero y luego en Colombia? ¿Por qué solo fue una visitación? ¿Por qué solo fue un avivamiento? ¿Por qué no fue una reforma? Y nos dijo: porque los corazones y los líderes no estaban preparados. Porque en realidad no tenían una relación con Dios. Porque en realidad no conocían el propósito de Dios para sus vidas. ¿Es solo rescatar al hombre caído el propósito de Dios? Yo te lo digo, eso es como dejar al que invita a Cristo a su corazón y es salvo, porque la salvación ya no se pierde, es tu decisión de corazón, como dice Romanos 10, 8 al 10. Pero eso es quedarse en la puerta del zaguán, eso es quedarse en la puerta de la entrada. Lo que tú quieres es entrar al reino y luego estar en las bodas del Cordero y pasear en ese paraíso, ¿verdad? Y todo el mundo cree que hay que esperarse a no sé qué, ella morirse para luego ir al reino. No. ¿Qué dice la oración que Jesús nos enseñó? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego, ¿qué dice? ¿Vamos a tu reino? ¿Me espero a que me lleves? ¿Espero a que el reino? No, dice, venga a tu reino. Esa es la oración que Cristo nos enseña. Venga a tu reino. ¿Y cómo puede venir el reino? Dijo en Juan 16:7, les dejo al Consolador, les conviene que me vaya, porque les dejo al Consolador, al Paracletos, al Gobernador, al Espíritu de verdad, que no hablará más lo que escuche que el Padre y yo hablemos. Ese es el propósito, establecer el reino. Es un afluente del gran río el evangelismo. Es un afluente del gran río el compartir la palabra e invitar a que decidan por Cristo. Pero no es el río. Eso es quedarse en el zaguán. Eso es quedarse en la puerta de la entrada. Puede ser un gran árbol plantado a la orilla del río del Espíritu que dé gran fruto, que dé gran sombra, pero ahí te vas a quedar. No te vas a mover. Yo no digo que sea malo. Hay quienes el propósito de Dios para ellos es ese: dar sombra, dar cobijo. Pero cuando a mí me habló de la tienda, me habló del modelo de la tienda de aquellos días.
Porque las tiendas se ponían de noche, porque no había hoteles, que por cierto era el negocio de Pablo, de Saulo de Tarso. Y se levantaban en las mañanas para seguir la jornada y el camino, y seguir, y seguir, y seguir. Ese es el llamado para este siervo de Dios. Y el compartir estas enseñanzas de reino. El propósito eterno es mucho, 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 inconmensurablemente grande. No lo podemos medir. El evangelizar es solo un afluente. Claro que el Señor quiere que evangelicemos, claro que quiere eso. Pero ese no es su meta final ni su propósito. Luis, hijo, bienvenido. Dios se mueve y se seguirá moviendo de muchas maneras, de muchas formas. Usa la naturaleza, usa los pequeños detalles. Luego los cristianos estamos esperando las grandes señales para ver que Dios está ahí y no nos damos cuenta que el simple hecho de que podamos abrir los ojos y seguir respirando el día que despertamos es un milagro. Yo recuerdo que de niño, nací en el año 62, en el año 67, en Sudáfrica ocurrió la primera operación de trasplante de corazón. El nombre del doctor murió por cierto hace 2 años. Christian Barnard fue el primer cirujano que hizo un trasplante de corazón. Yo leía mucho de niño y de joven, y bueno, y sigo leyendo mucho. Y mi mujer, nuevamente, que está aquí a mi izquierda, no me dejará mentir, que tengo, no sé si 6 o 7 libros apilados en mi buró, y agarro uno una noche, otro otra noche, otro, o sea, pues siempre estoy leyendo 6 o 7 libros a la vez, ¿no? Así es Jorge. Y bueno, la Biblia y otros libros y de otro tipo, y en fin. ¿Por qué lo hago? Bueno, cuando Christian Barnard hizo aquella operación, fue motivo de una entrevista, de toda una emisión de una revista que yo coleccionaba que se llamaba Life, y que me encantaba, porque, y mi papá compraba, la coleccionaba, porque tenía un papel muy especial, muy fino, muy grueso, y además una fotografía a color maravillosa de altísima calidad. Entrevistaron a Christian Barnard, el antes, el durante y el después de aquella operación. Y la pregunta especial de todo aquel, que fue la que me quedó aquí taladrada iba a decir en mi mente, pero en realidad me taladró el corazón, es: oiga, doctor Barnard, todo está muy bien, ya nos explicó el antes del proceso, el durante el proceso y el después con el paciente, para estabilizarlo por el tema del el probable y potencial rechazo orgánico que pudiera tener el cuerpo por no aceptar el tejido nuevo, ¿no? Hasta eso habían considerado. Pero le hicieron una pregunta que me maravilló: ¿cómo echó a andar el corazón? Hermanas, ¿ustedes saben cómo echaron a andar un corazón que se trasplanta? ¿Han oído saben cómo se hace? ¿Tienen idea? Con Dios. ¿Saben qué hacen los que trasplantan los corazones? Oración. Christian Barnard les dijo: es muy simple, todo lo que tienes que hacer es un garnuchazo. Eso es lo que tienes que hacer para echar a andar un corazón. Cuando yo leí eso, tenía, no sé, esto ocurrió en el 67, la entrevista fue en el 68, tenía 6 años. Y mi mentecita de 6 años, como condorito para atrás, ¿no? O sea, no podía creer que toda esa ciencia, que toda esa maravilla, que esa cosa casi de Dios, de cambiar un corazón, de poner un corazón nuevo a un ser humano tan complejo, tan preparado, porque leí todo lo que había tenido que pasar para lograr el momento de hacer eso, culminaba con un garnuchazo. Y yo recuerdo que sí dije: Dios, fue lo que salió de mi boca, Dios, así de fácil. A los 6 años. Los cristianos somos los complicados, los hombres, el ser humano es el complejo, Dios es simple. Juan Hus, un general de Dios que vivió en el siglo XIV, vivió más o menos de 1318 a 1368 más o menos.
he leído su biografía, soy mucho de leer, ya se los dije, pero en particular biografías, Y Juan Hus es considerado dentro de los reformadores, aunque todo el mundo reconoce a Martín Lutero como el gran reformador que hizo esta separación de la Iglesia católica con la cristiana, con la evangélica, pues, al menos. Pero hubo otros hombres antes que él. Juan Hus fue quemado en la hoguera. Él fue primero, nació en una familia no de muchos recursos, pero por su inteligencia y capacidad de estudio lo invitaron a estudiar a la catedral más cercana en lo que hoy es Polonia. Y en algún momento se dio cuenta de que lo que estaba predicando o de lo que estaban compartiendo en latín, además, no en los idiomas originales, en general la Iglesia Católica Apostólica Romana, no era lo que Dios decía. Porque él sí tenía acceso a los manuscritos que habían sido en latín originales, las copias que había pues de la Biblia en latín. Eran pocos los que tenían acceso, él por ser sacerdote tenía acceso y sabía que lo que se compartía en aquellos púlpitos no era lo que decía la palabra de Dios. Fue y se lo dijo a su superior, no le hizo caso, fue con el que siguió más arriba y así, hasta que llegó prácticamente a Roma y le dijeron que o se quedaba quieto o lo expulsaban. ¿Qué hizo Juan Hus? Dijo esta frase: la verdad lo vence todo. Y acto seguido dejó la iglesia, dejó los hábitos y siguió predicando la palabra, pero conforme a la verdadera palabra de Dios. Murió en la hoguera, lo quemaron, lograron quemarlo. Y solamente hasta 700 años después, casi a final del siglo XX, poco antes de morir, Karol Wojtyła, conocido como Juan Pablo II, digamos de alguna manera en una bula papal, dijo: es una pena, nos debería dar vergüenza que tengan que haber pasado 700 años para reconocer a uno de los más grandes reformadores y que hoy necesitamos de eso. Además dijo aquel hombre, Karol Wojtyła, hijo de Dios, hablando de este Juan Hus que dijo: y que dio su vida porque defendió la verdad hasta el final. Y dijo dos cosas Juan Hus antes. Dijo: es que Dios es simple, es solo que sigamos la verdad. La verdad nos las dice Dios. La verdad solo puede venir de tener una relación con Dios. Y Él, Dios mismo, le hace el Padre, el Hijo, mi dulce Espíritu Santo, nos justifica por medio de la fe. Nos santifican. Santificar no es ser perfecto, no, es vivir apartado para Dios, con Cristo al centro, sabiendo que de ahí no nos vamos a mover. Sí, el bautismo en agua para perdón de pecados, pero el bautismo en el Espíritu Santo para ser parte de esta afluente del río del Espíritu, acompañado de alabanza, acompañado de oración. Sí, Señor, conforme a la orden de Melquisedec, dice Hebreos, en el capítulo 11, no, en el capítulo 10, perdón, del que no se conoció ni de dónde venía ni cuándo murió, y que los profetas del tiempo de Melquisedec no le pedían ofrenda, le daban a él ofrenda, reconociéndolo como alguien que tenía una cobertura y un manto especial de Dios. En cada movimiento que Dios hace, ya hablé de Azusa, hablé de este hombre Juan Hus en el siglo XIV, o de Martín Lutero, pero esa es más conocida, en el siglo XVI. Dios ha usado a diferentes hombres, nunca muchos, y mujeres también, con un propósito específico: reformar el tiempo, darle la vuelta a la página, sacudir el árbol para que las hojas secas caigan, levantar fruto, como dice Efesios 5, porque el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe y templanza, dominio propio pues al final. ¿Qué fruto estamos dando? ¿Qué testimonio está dando nuestra vida?
¿Estamos siguiendo ideas de hombre? ¿Estamos siguiendo iniciativas de hombre? ¿O verdaderamente estamos haciendo caso, escuchando con los oídos del corazón, por decirlo de esta manera, la voz de Dios por medio del Espíritu Santo, la voz de Cristo por medio del Espíritu Santo? Porque es la única manera. Que tú tengas una relación verdadera con Él. Porque no se trata de lo que dices, no me creas nada de todo lo que has oído. Tú de rodillas o como tú lo acostumbres a hacer, pregúntale a Dios, ¿y qué con este loco de Jorge? ¿Qué del todo lo que salió de su boca verdaderamente viene de un corazón lleno de ti, Señor? Y deja que Él te hable, que Él te confirme. Porque loco siempre he estado, pero loco por Cristo. Han sido tantas las ideas de los hombres que han creado denominaciones. Y yo no encuentro ningún lugar en la palabra de Dios en donde hable de denominaciones. Pero el hombre se pelea por ellas. O por pastores. En ningún lugar dice tal cosa, sino que vivamos como un cuerpo, porque unos somos orejas, y otros ojos, y otros pies, y otros nariz, y otros corazón, y otros yo no sé. El rol y el propósito que Dios nos haya entregado, pero tienes que conocer ese propósito, y para conocer ese propósito tienes que escuchar su voz, y para escuchar su voz tienes que tener una relación con Él, y para tener una relación con Él tienes que buscarlo, y buscarlo todos los días, todo el tiempo que puedas. Y todas estas verdades están a tu alcance. Porque todas las noches toca la puerta. El gran riesgo es que solo estés en un afluente y creyendo que estás en el gran río del Espíritu. Pero es que llevo 20 años en evangelismo, o llevo 20 años levantando los diezmos. ¿Y quién te dijo que era por tiempo? Pero yo estoy cerca del pastor, le cargo el portafolios todos los domingos. O yo soy el tesorero de la iglesia. ¿Y acaso le has preguntado a Dios si eso es lo que Él quiere que estés haciendo? A mí ya me pasó. Fuimos 10 años capellanes de hospitales. Dios nos usó de una manera poderosa. Yo fui un instrumento, he sido instrumento para que gente regrese de la muerte. Y en una ocasión, me acuerdo, nos encontramos con una mujer que tenía locura. Eso es lo que tenía. Estaba amarrada a su cama. Yo me acerqué con toda la certeza de que el Dios venía conmigo, que el Espíritu Santo estaba en mí, que estaba yo lleno del Espíritu Santo, porque acababa de suceder un milagro unos minutos antes. E hice lo de siempre. Le hace lo que no tenía que hacer, porque lo que tenía que hacer era primero preguntarle a Él. Oré fuerte, oré con todas mis fuerzas. Busqué en lo más profundo de mi corazón y la loquita siguió gritando. No pasó nada. Le dije a las hermanas que estaban cubriéndome atrás, hermanas, vámonos, porque parece que Dios con ella no quiere nada. Y cuando se fueron, oigo la voz de Dios clara que me dice, ¿y quién te dijo que no quiero nada con ella? Me paré en seco. Me acuerdo que mi mujer estaba cerca y me dijo, ¿qué te pasa? Le digo, sigan ustedes, yo me tengo que quedar. Porque tenía que escuchar lo que Dios me tenía que decir. ¿Y saben qué me dijo Dios? ¿Desde cuándo tú vas a decidir cómo vas a hacer las cosas? ¿Cuándo me preguntaste cómo lo quería hacer yo con ella? Dios no es un Dios de fórmulas. Ni resuelve de la misma manera el mismo problema, aunque sea otra persona. Puede ser el mismo problema en otra persona, pero no necesariamente lo va a hacer de la misma manera, ni del mismo momento, ni del mismo tiempo, no hay fórmulas. Dios tiene sus tiempos y sus formas para cada quien. Y lamentablemente la mayor parte de los cristianos en este tiempo se han quedado atorados en esto, en las formas.
como si de una religión se tratase. Y el cristianismo no es una religión. El cristianismo es una relación. Con el Dios 3 veces santo. Amén. Hay un propósito eterno, pero de eso vamos a hablar la siguiente semana. Porque Dios lo que está buscando es que hoy te quedes con este mensaje. Busca el río del Espíritu. No te quedes en las orillas ni en las afluentes que alimentan al río o que el río alimenta. Sal del bosque, velo desde arriba. Toma tu posición, toma tu identidad, porque entonces empezarás a ver lo que Dios te quiere entregar, que es tu herencia. Y no estoy hablando de nada material, pero puede ser material, no sé, es un tema del Señor, no mío. Pero primero espiritual, porque el cambio primero es adentro. Lo primero que va a cambiar es tu corazón lleno del Espíritu Santo. Y si tú no invitas al Espíritu Santo a que tú seas uno con el Espíritu Santo, esa metanoia de la que habla en la palabra ni siquiera empezará a ocurrir. Abba, lestana mahiter, yutnanama erehiaya. El Señor dice: escuchen, porque del fluir del río hablaré. Y cosas que estás esperando escuchar, las vas a escuchar. Algunas para ti y otras porque te quiero como instrumento para bendecir. Yo, el Señor, he hablado. Eso es lo que acaba de decir el Señor. Que Dios nos salve de enfocarlo solo en las afluentes y mejor nos acerquemos al fluir eterno del río del Espíritu. Amén. 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 Hasta aquí llegamos esta noche. Pero por supuesto, como para los que están en Zoom, podemos intercambiar, que esa es la maravilla de la tecnología, aunque estoy transmitiendo al mismo tiempo en vivo en Facebook Live y en YouTube, para quienes estamos acá en Zoom y que clamo al Señor y creo que serán multitud de las que se irán uniendo, pues empecemos a dialogar un poquito. Si tienen preguntas, si tienen comentarios, si quieren aportar algo, porque aquí no se trata de tener la razón, sino solamente de hablar lo que Dios habla. ¿Amén? Amén. Así que les escucho, Perlita, Alejandra. Porque a veces es a través del dolor que me acerco más a Dios. Cuando tu carne es contristada, es el momento en donde más te acercas a la naturaleza de Cristo. Porque a través del dolor es drenado y depurado tu corazón, es circuncidado tu corazón, y cuando el corazón es circuncidado, duele, y duele mucho. Sí. Y tú, Alejandra, en particular tú, has sufrido lo indecible, y por eso te digo, te afirmo, y no te lo estoy diciendo yo, estoy escuchando la voz del Señor diciéndolo. Tu prueba máxima ya pasó. Para ti lo que viene es un propósito muy particular que Él tiene contigo. Porque hay muchas mujeres que como tú no entienden el dolor. Pero que ahora tú eres un portavoz para quienes vivan ese dolor. Amén. Y para quienes vivan lo que tu hijo vivió también, porque él también fue un ejemplo de vida en eso. Espero haber sido claro con lo que Dios está hablando. Sí, es claro. Así es. Amén. Lo acepto de buena voluntad, con amor.
Acepto la voluntad de Dios. Yo sé que es duro, yo no puedo ni imaginar, yo te lo he dicho, siendo pastor tuyo, siendo quien te da manto y cobertura, pretender decirte que siquiera alcanzo a comprender tu dolor sería mentirte. Pero yo sé lo que Dios hace porque yo he peleado con Satanás. Y ha llegado momentos en donde le digo, ya no puedo más. Y he escuchado a Dios decir, eso era justo lo que quería saber. Porque hasta donde tú llegas empiezo yo. Y el dolor era insoportable. Como por ejemplo cuando pasé meses sin dormir, ¿no? Y es testigo mi esposa. Me tuvo que llevar a un hospital. Yo me negaba a ir a un hospital. ¿Cómo voy a ir a un hospital? Acabé en un hospital. Pues llevaba meses sin dormir. Estás volviendo loco, verídicamente, ¿no? Y todo era la batalla espiritual tan fuerte que tenía que no le había entregado a Dios. En el momento que se le entregó a Dios, se acabó el problema. Yo he aceptado la voluntad de Dios desde el primer instante, cuando me entregaron el cadáver de mi hijo, porque supe que ya no estaba ahí, mi hijo estaba en los brazos de Dios. Y así estoy, de pie por la gracia de Dios, con dolor. No es lo más hermoso ni uno se espera. Es más, como cristiano, típicamente, como dirían los americanos, y por eso me gusta tanto la lengua inglesa, porque es muy precisa. El cristiano natural cree mucho en el fairy tale, en la fantasía, en la historia bonita, la parte bonita. Está esperando la parte bonita del cristianismo. Que todo salga bien, que vaya todo en bendición, que todo sean caricias y apapachos. Cuando tú le dices que sí a servir a Dios, lo primero que hace es tratar contigo, te lleva al desierto. Te lleva al desierto. A mí ya me he llevado varias veces, no una, porque no es una, ¿eh? Todo depende de dónde vas. Yo me acuerdo que hace muchos años a un hermano muy querido en Cristo, que por cierto tiene una fundación con su esposa, la han de conocer, se llama la Fundación Mark. Ellos son amigos nuestros. Y le pusieron Fundación Mark porque su hijo Mark, que era el tercero de sus hijos, murió de cáncer de cerebro a los 8 años. Pero murió lleno de Dios, riéndose con una sabiduría increíble. Ellos son cristianos. Y este amigo mío, me dan ganas de llorar cuando platico esto, porque es tremendo. Cuando a los 40 decidí regresar, a los 40 años, decidí regresar con Cristo, después de haber vivido alejado muchos años, me dice, Saúl se llama, me dice Saúl, Jorge, ahora que has decidido regresar al camino del Señor, me dijo, el camino del río del Espíritu, ¿qué esperas de esto? Y bueno, le conté lo que veía, ¿no? Que desde niño Dios me ha dado esa capacidad de ver largo, ver lejos, ver profundo, escuchar hondo y sentir hondo, ¿no? Tengo un llamado de profeta, lo tengo que decir como es, pero bueno, me callo esas cosas porque la gente luego critica mucho. Pero bueno, esa es la verdad. Y él se me quedó viendo y me dijo, ok, ten mucho cuidado con lo que salga de tu boca, porque la medida que sale de tu boca es directamente proporcional al tamaño del desierto al que te va a llevar Dios. ¿Y qué razón tenía? Porque el desierto al que me llevó muy poco tiempo después de aquello fue algo increíble. Pero salimos fortalecidos y salimos más comprometidos con Dios que nunca. Amén. Siempre será, siempre el hijo o hija de Dios que se compromete con Dios, con Cristo, tendrá batallas. Pero si Cristo con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque además la lucha no es contra carne y sangre, la lucha es contra huestes espirituales de maldad, contra gobernadores y principados en las regiones celestes, eso dice la palabra de Dios. La lucha no es contra el hombre, la lucha es espiritual. Y es terrible, es tremenda. A mí Dios no siempre, pero en ocasiones me deja ver cuando una
oración ya fue respuesta, pero que no, así como a Daniel, no llega a la respuesta porque hubo una batalla tremenda para recibir esa bendición. Pero a veces sí me lo deja saber. Y en ocasiones me dijo, te he equipado, te he dado dones espirituales, tienes talentos naturales, esta batalla la das tú. Me lo ha dicho también. Él no se mueve, sino primero tú te mueves. Él no se va a mover si tú no das pasos de fe hacia el propósito de tu vida, el propósito de Él para tu vida. Siempre va a estar contigo, siempre te va a acompañar, siempre está ahí, pero Él no va a hacer lo que tú puedes hacer. Pero sus pensamientos no son nuestros pensamientos. Los de Él son mucho más altos y sus caminos no los podemos ni imaginar. Pero cuando estamos con Él y somos uno con Él, porque el Espíritu Santo ya habita en nosotros, no que fluya entre nosotros, no, que el Espíritu Santo habite en ti, y entonces a donde va Él vas tú, y entonces verás esas alturas también, y entonces verás visiones, con los ojos abiertos las verás, o serás transpuesto, de repente estás en un lugar y de repente dices, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo pasó esto? ¿Cuándo? Esto que me estás dejando ver, Señor, ¿para qué? Yo en aquella reunión o en aquel tiempo que pasé con el Señor hace 10 años, con esos 40 hombres en aquella isla, hay muchas cosas que todavía no me autoriza a decir el Señor. Me reveló muchas cosas. Yo llevaba una lista de preguntas enorme, me respondió todas y más. Me tomó del hombro. Yo recuerdo, estaba doblado en aquel lugar de oración, en el lugar santísimo. Dije, ¿cómo será, Señor? ¿Cómo será ese encuentro contigo? Y cuando menos me lo imaginaba, no sé cuántas horas llevaba yo así, recuerdo muy bien que sentí su cara junto a la mía y su mano izquierda en este hombro. Y puso su cara aquí. Y me dijo, sé que tienes muchas dudas y muchas preguntas. Empieza, porque te voy a responder todo. Y cuando acabaron las preguntas, me dijo, y ahora te voy a dar y decir, te voy a entregar todo lo que no te atreviste a preguntar. Y hay muchas cosas que todavía están en mi corazón que Él no me ha autorizado a soltar. Porque no es el tiempo, porque no es el lugar, porque la persona no se ha atravesado o se ha cruzado el camino con este Hijo de Dios. Y en algunas cosas las he soltado porque me ha dicho, ya suéltala, pero la gente no lo ha creído. Porque para el hombre natural las cosas de Dios parecen locura. Lo que verdaderamente viene del trono de la gracia. Amén. 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 Yo nada más aquí tengo una escritura que vino ahorita de la pregunta de Alejandra. Dice, gocémonos, Romanos 12, 11 y 12. Si algo demanda diligencia, no seamos perezosos, sirvamos al Señor con espíritu ferviente. Gocémonos en la esperanza, soportemos el sufrimiento y seamos constantes en la oración. Amén. Amén. ¿De dónde creo que viene es- la fuerza? Del Espíritu Santo. Pero ¿cómo tengo comunión con el Espíritu Santo? En oración. En oración. Bueno, Y de ahí mana todo. Todo, Así es. absolutamente Todo, todo. de No hay sentir. secreto, es una llave la oración. Ese es el río del que nos habló hoy. Pero se trata de que no seas un afluente. No. Tú eres parte del río, pero es tu decisión. Tienes que buscar al Espíritu Santo e invitarlo a que sea uno contigo, a que tengas ese bautismo en el Espíritu Santo. Y es el río que viene del trono de Dios. Así es, ¿no? Así es. así es. Fluye desde el trono de la gracia. Ujú. Yo cuando recién me convertí me imaginaba que iba en medio del río así, flotando. Qué belleza, sí. Ezequiel habla de medidas y tiene una porción muy hermosa, no me acuerdo si es Ezequiel
5, ya no me acuerdo, no importa, pero está en Ezequiel, y dice, porque te puedes quedar en la orilla, y que dejar que te mojen los pies, Sí. o empezar a caminar y dejar que te empiece a mojar los tobillos, o seguir caminando y dejar que te moje los lomos, le hace la cintura, o atreverte y dejar que te sumerjas en el río. Eso. Y es una decisión nuestra, Ezequiel te lo habla. Ujú. Es una decisión nuestra el hacer eso. ¿Te puedes quedar viendo a lo lejos el río? Sí, te puedes quedar a lo lejos. Y puedes haber decidido porque eso sí, pero el río está allá. Es como quedarse en el zaguán. ¿De veras quieres eso? ¿O quieres sumergirte en el río? Y vivir Bueno, lleno también del si Dios río. ya te aventó al río, pues ya mejor flojito y cooperando, ¿no? Que te lleve santo a donde él quiera. Hay circunstancias que no dan margen de maniobra, pastor. En ocasiones, David, bienvenido. Dios nos pone delante de situaciones que no comprendemos en lo absoluto o que pensamos no merecer. Como, ¿por qué si me he consagrado a ti, Señor? ¿Por qué si me he dedicado toda mi vida o tantos años al servicio? ¿Por qué si no ofendo a nadie y me porto bien? ¿Por qué si todos los domingos doy mi diezmo o mi ofrenda? ¿Por qué si aporto a tal asociación civil, lo que sea? Es que no es por obras, es por fe. Y luego vienen las obras, pero primero la fe. Primero la fe. La obra es un fruto de la fe, ¿no? La fe es la base. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Ni siquiera es la primera parte. Primero es el amor. Porque si no es símbolo que Pero la retaña. fe verdadera es la Es símbolo fe hueco. con obras. La fe y luego la obra. Sí. Pero eso no viene si no hay oración y comunión con el Espíritu Santo. Amén. Por eso yo insisto tanto en, es el Padre, es el Hijo, pero nunca te olvides del Espíritu Santo, porque es el que dejó aquí. Lo dice Cristo en Juan, y concretamente en el capítulo 16. Él dejó al Espíritu Santo. El consolador. Él dejó al Espíritu Santo. Les voy a dejar el consolador. Sí. Seamos No nos uno dejó con el solos. Espíritu Santo. Y se siente. Ese es el mensaje. Se siente. Sí se siente. Fluye el Espíritu Santo. Fluye el río del Espíritu. Reciban el río del Espíritu. Reciban la presencia del Espíritu Santo. Inviten al Espíritu Santo a que more en ustedes. En el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a hacer una Él oración. es el jefe de jefes, que se haga su voluntad y no la mía. Amén. Vamos a hacer una oración para despedirnos por el día de hoy. Ya llevamos 1:20 de transmisión y tampoco se trata... Fue muy corto. Fue muy corto. Opino que sea de 5 horas. Tenemos que ser respetuosos. Opino que sea de 6 horas. No te cuento que si me pones a hablar, yo no hablaba ni con las piedras hace unos años, y ahora si me ponen a hablar, bueno, y si es del Señor, pues bueno, todavía más. Yo podría aquí estar toda la noche, pero Sí. tenemos que también dar el tiempo de la reflexión, ¿verdad? Y de la comunión y de la oración, para que esto se vuelva rema algunas piedras, porque no todo es para todos, ni de la misma forma. Escucharon muchas porciones de la palabra y muchos diseños del reino. Así que su oración es, y de esto que recibí, Señor, ¿qué para mí y cómo lo quieres? ¿Para qué lo quieres? ¿Cuál es el propósito, Señor? Yo no tengo ninguna duda del rol que Dios me ha dado y me ha entregado. Y es esto, acompañar a que tengan una relación con Dios, a levantar el reino, establecerlo, a dejarme usar para que el reino sea establecido. Porque el reino, como bien dice el Padre Nuestro, no es que vayamos al reino, no, dice, venga a tu reino. El reino tiene que ser establecido aquí. ¿Y primero en dónde? En nosotros.
Porque somos ciudadanos del reino, somos hijos del Rey, somos coherederos junto con Cristo. Ovejas. Ovejas de su Padre. Amén. Ovejas. Vamos a hacer una oración, si me permiten, para despedir esta reunión y la transmisión. La siguiente semana, misma hora, mismo Vaticanal. No, no es cierto. Estaremos, pero pues, están todos los datos, ya me pueden buscar, tan el correo electrónico. Alejandra, para los que me ven en Zoom, tiene todos mis datos si me quieren contactar para alguna consejería, alguna consulta concreta. Para los que nos ven en la transmisión en vivo en Facebook y en YouTube, pueden escribirme, ahí está el correo electrónico, aparece en la pantalla, y en mi perfil en Facebook, hasta mi celular está, por si me quieren escribir en WhatsApp. Mi llamado es servirles. Mi llamado es, si de veras, si de verdad quieren tomar la decisión por Cristo, o ya la tomaron, acompañarles a que tengan esa relación con Él, y que esa metanoia, esa transformación sea hacia el río, y una unidad con Cristo y con el Padre por medio del Espíritu Santo. Amén. Padre mío, te damos gracias, Señor, por este tiempo precioso que hemos pasado, Señor. Un tiempo especial, un tiempo de conmoción, Señor, así lo siento. Un tiempo de un remover, Señor, cosas que no nos dejaban ver tu verdad, y hasta la vereda que quieres que sigamos, Señor. Todos conocemos que es hasta la estatura del varón perfecto, Señor, pero eso lleva un camino, un tiempo y un cumplimiento de propósitos distintos para cada una de tus hijos e hijas. Pero lo que es común, Señor, es tu Paracletos, mi dulce Espíritu Santo. Lo que es común es Cristo, nuestro Señor y Salvador. Y lo que es común, y lo que hablo, es la unidad. Eres tú mismo, Padre mío, Abba, Hashem. Tinshala mejierete, alayemesh eneme mejire heyere, teistene mejire hiyete. Sean benditos en el nombre de Jesús, dice el Señor. Y escuchen la voz que del trono de la gracia surge. Taipel ayamanash, keini mejire leish. Hashem tes kielemeshi Adonai, Joshua mahahite mene, Hamasayash elemehi, teremehi elemesh, shieremesh. Amén. Porque siguiendo a Cristo, mi Hijo, el Mesías, en salvación y vida eterna, y la comunión con mi Espíritu Santo, serán uno conmigo. Y entonces escucharán todo aquello que en mi propósito tienen que escuchar, y verán cosas que nunca han visto, pero que están anhelando con todo su corazón recibir. En el bendito nombre de Cristo, Señor, gracias, Señor, por estas palabras, Padre mío. Gracias por dejarme saber lo que hablas, Señor. Gracias porque dispones mi corazón al querer, pero también al hacer, Señor. Y gracias porque abres puertas, Señor. Tocas ventanas, Señor, y con sutileza acercas. Y yo creo, Padre mío, que de este tiempo y de hoy habrá muchos y muchas que se quieran acercar, Padre mío, para recibir verdad, para recibir revelación, pero sobre todo, Señor, para recibirte a ti y a tu reino, para que sea tu Espíritu Santo, tú mismo, Cristo, quien gobierne en la vida de quienes de corazón creemos y te invitamos a ello. Bendícenos, Señor. Bendice a Alejandra y a Perla. Bendice a Luis, que está escuchando, a David, que también está escuchando. Isaac, si ahí sigue, Señor, bendícelo. Él es de tu pueblo escogido, Señor. Es un príncipe escogido de tu pueblo, Isaac, Señor. Bendícelo, Señor. Bendice a estas hijas tuyas, princesas tuyas, Señor. Bendice a mis hermanos que nos están acompañando también acá en Facebook, Señor. Sí, Padre. Oh, Padre mío. Es un privilegio
el haber primero escuchado tu voz, Señor, y luego decidido sin duda seguirte, Señor, para ahora solo permitir y dejarme usar, para que hables, Señor, para que bendigas y para que reciban, Señor, de lo que tú tienes que darles y que entregar, y que fluya ese Shekinah, ese susurro, ese silbido apacible que lleva paz, que lleva gozo, pero que también les da visión y revelación. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Sí. Vida, vida, vida en el Espíritu sea activada en el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor, y amén. Amén. Pues muchas gracias por la invitación, los bendigo Gracias. y Dios les seguimos bendice. en el camino del Señor. Dios les bendice. Igualmente Perla, para ustedes. bienvenida. Sí, Dios los bendiga, Jorge, Dios te bendiga. Estamos en contacto. Muchas gracias por la invitación. Y primeramente Dios, pues Gracias. nos veremos la siguiente semana, pero nos podemos ver las veces que sea necesario porque la tecnología ayuda para ello, y estar en contacto y compartiendo. Que también hacemos, en la oración surgen visiones, revelación, cosas que Dios quiere hablar, y en este manto que me entregó, porque pues lo recibí de Él, verdad para mucha gente que se acerca y que tiene propósitos, pero también necesidades, como José, que ya recibió sanidad. Amén. En el nombre de Jesús. Nos Sí, vemos, amén. nos vemos mañana, primero Dios. Hablamos mañana, Dios nos les escribimos mañana, como sea que lo vayamos a hacer. Dios les Buenas bendice. noches. Bendiciones. Buenas noches, mucho gusto, Perla. Dios les bendice, hermana querida. Alejandra, bendiciones. Muchas Hija, bendiciones. Bye. Dios les bendice. Bye, Bye. Mari. Bendiciones. Bye, Perlita. Bye, pastor. Gracias. Bendiciones. Bye. Bendiciones. Vaya, que duermas más bien con tu Bien. angelito. Igualmente. Bendiciones. Gracias. Igualmente. Bendiciones. Sí, bye. Mm.